una superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Rosco había consumado su traición. Fingiendo una descompostura en la avioneta, había realizado un aterrizaje forzoso en plena selva. Y ahí, aprovechando un descuido de Calimán, había capturado a la joven Mariela, descubriendo sus planes traicioneros. Se confesaba autor de los crímenes del viejo dueño de la posada del Jabalí y de su cómplice Pedro. Trataba por todos los medios de evitar que Calimán siguiera investigando el paradero del profesor Mendoza. Ese era el motivo por el que se había ofrecido a llevarlos a Bonampak. Y amenazando dar muerte a la joven Mariela, abordaba la avioneta llevándola como su prisionera ante la desesperación de Calimán, que no podía evitar su fuga y el dejarlo a él y a Solín en la selva. En un esfuerzo desesperado, Calimán había lanzadose cuando la avioneta tomaba velocidad para el despegue y Rosco había tratado de destrozarlo con la hélice del aparato. Calimán había sido golpeado brutalmente y quedaba ahí sin sentido y cubierto de sangre ante la desesperación del pequeño Solín, que se daba cuenta que estaban abandonados. Las horas habían transcurrido. El pequeño Solín permanecía al lado de Calimán, que aún continuaba inconsciente por los golpes recibidos. El muchacho, temeroso, abría desmesuradamente los ojos mirando en torno de la selva lacandona que los aprisionaba. Estaban ahí en lugares inhóspitos, lejos de cualquier punto de civilización, sin víveres, sin armas, sin esperanzas, rodeados de aquella selva exuberante y peligrosa, cuando Calimán recobraba el sentido y se daba cuenta de la situación. Oh, abandonados en plena selva lacandona. Este es nuestro fin, Calimán. Me aterra pensar en la suerte que corre Mariela en manos de ese asesino. ¿A dónde la llevará? Oh, sin duda, Bonampak. Rosco se ha delatado como cómplice de aquella que amenaza la seguridad del profesor Mendoza y ahora se dirige a reunirse con ellos. Recuerda que llevaba un equipo de buceo que servirá sin duda para las incursiones submarinas en Yicujol. Entonces el padre de Mariela, el profesor Mendoza, vive. Estoy completamente seguro. La actitud de Rosco, el afán de evitar nuestras investigaciones confirma las sospechas que desde un principio tuvimos. El profesor Mendoza vive, aunque sus enemigos han tratado de hacer creer que murió. El profesor vive y tal vez es su prisionero. Entonces, ¿es posible que Rosco haya raptado a Mariela para llevarla con su padre? No, Solín. Pienso que tratará de deshacerse de ella. Si algo traman contra el profesor, no querrán dejar testigos de su crimen. Y nosotros aquí, perdidos en la selva, sin ninguna esperanza de salvación. Te equivocas, Solín.
Mientras existe vida, existe esperanza. Cometí el error de confiar demasiado en Rosco y caímos en la trampa. Pero no cometeré otro error. Llegaremos a Bonampak para salvar al profesor y a Mariela. Eso lo juro. Lo juro. Había una expresión firme y decidida en el rostro de Calimán. Sus azules ojos tenían un brillo acerado. Miraba hacia la distancia por donde se había alejado la avioneta piloteada por Rosco, llevando como prisionera a la joven Mariela. El sol caía a plomo sobre las recias espaldas de Calimán. La sangre que emanaba de las heridas producidas por el choque contra la avioneta cuando despegaba se habían resecado en la piel de Calimán. ¿Estás herido, Calimán? No te alarmes, Solín. Sufrí golpes contusos y heridas superficiales que no tienen importancia, pero apartémonos de aquí. Busquemos el abrigo de la vegetación para escapar de este sol abrasador que terminaría por enloquecernos. Vamos, Solín. Calimán avanzó lentamente, seguido del pequeño Solín, hasta que llegaron al amparo de las sombras de la vegetación. El dolor que le producían las heridas era ínfimo comparado con el dolor interno de haberse visto derrotado en aquella ocasión por Rosco. Calimán avanzaba apretando los puños con rabia. Sufría por la suerte que correría la joven Mariela en poder de aquel asesino. Al fin, llegaron hasta un pequeño riachuelo y Calimán se inclinó para refrescar su cara que ardía por el intenso sol y lavar su cuerpo lleno de sangre. El pequeño Solín mitigaba la sed bebiendo aquella agua cristalina y tibia y miraba sin saber qué decir a Calimán. Calimán, en un arranque de impaciencia, desgarró su casaca manchada de tierra y sangre y lavaba sus heridas que tenía en el amplio tórax y en los brazos recios y musculosos. Quedaba vestido únicamente con el ajustado pantalón blanco de seda y el albo turbante donde la gran esmeralda despedía reflejos verdosos. Su amplio tórax, musculoso y recio, se expandía en respiraciones que le devolvían el vigor al cuerpo. Luego se erguía poderoso, clavando sus azules ojos en la exuberante vegetación. Bien, Solín. Obremos con calma. No debemos dejarnos llevar por la desesperación y angustia. Si queremos salir vivos de esa selva, debemos meditar y analizar nuestra situación. Sí, señor. Calimán miró a su pequeño amigo, advirtiendo en él una expresión de derrota y desaliento. La recia y musculosa mano de Calimán alborotó el negro cabello de Solín en una caricia de amigos. Vamos. ¿Qué sucede, muchacho? ¿Te sientes derrotado? Señor, ¿para qué engañarnos? Nuestra situación es angustiosa. Estamos lejos de la civilización, perdidos en las selvas, sin víveres ni armas. Estamos derrotados, señor. No, pero ¿es que has perdido la confianza en mí? ¿Crees que no tengo recursos que nos lleven a la salvación? Señor, he sido testigo de cosas increíbles a tu lado. Te he visto luchar desventajosamente y siempre he salido triunfante. Sin embargo, ahora no tenemos salvación, señor. ¿Lo crees de veras? Permíteme decirte que estás equivocado. Escúchame bien. Alguien va a salvarnos de la selva. Solín reaccionó desconcertado. No acertaba a explicarse las palabras de Calimán. ¿Qué dice, señor? ¿Alguien va a salvarnos? Así es, muchacho. ¿Pero quién? ¿Quién va a poder llegar hasta esta selva impenetrable, señor? Ese alguien no tiene que llegar hasta aquí, puesto que es aquí donde habita. ¿A quién te refieres, señor? Calimán se inclinó levemente hasta quedar cerca del muchacho. El tono de su voz era confidente al decir: Solín, mira discretamente hacia aquel árbol gigantesco y descubrirás a alguien que nos vigila. Hazlo discretamente, pues debemos aparentar que no hemos visto nada. El muchacho, fingiendo naturalidad, giró lentamente. Sus grandes ojos negros descubrieron algo. Algo junto al árbol gigantesco lleno de lianas y follaje. Oh,
Sí. Sí, ahí está. El muchacho descubría la figura de un hombre, extrañamente vestido, que permanecía semioculto entre el follaje. Luego desaparecía ante los ojos de Solín. Se ha ido. Sí, se ha ido, muchacho. Creo que advirtió nuestra vigilancia y se fue. Era un hombre vestido en forma muy extraña. Ajá, sí, con un largo jubón. Sí, y tenía una cabellera larga hasta los hombros. Así es, Salim. No hay duda que se trata de un nativo de estas selvas. Advertí que llevaba en las manos un recio arco y varias flechas sostenidas en un cordón que cruzaba su pecho. Calimán, ese hombre es un lacandón. ¿Ah, sí? Sí, Salim. Un lacandón nos vigilaba. Uno de esos señores de la selva vigilaba nuestros movimientos, extrañado quizá por nuestra presencia. Entonces, ¿estamos cerca de alguna aldea? No podríamos asegurarlo. Recuerda que los lacandones son nómadas por naturaleza. Nunca tienen el mismo sitio como refugio. En realidad su hogar es toda la selva, la extensa selva. Casi nunca forman aldeas o pueblos. Viven cada uno con sus familias, retirados los unos de los otros. Todos llevan dentro de sí el espíritu de la libertad. Autonomía completa. Conforme están en un sitio, al día siguiente buscan otro refugio. Entonces, ¿ese hombre que nos vigilaba andaba solo? Sí, debe tratarse de un explorador. O tal vez anda en busca de un jabalí o un venado. De seguro vio cuando la avioneta descendía y viene a investigar. ¿Nos ha descubierto? Sí, seguramente. Estuvo observándonos todo el tiempo que juzgó prudente. Después, al darse cuenta que lo descubriríamos, desapareció tan misteriosamente como llegó. Pero no te preocupes, Salim, que ese hombre regresará. ¿Regresará? Ah, claro, sí. Nos considera intrusos en la selva. Estamos profanando su reino selvático y te puedo asegurar que nos vigilará constantemente. ¿Por qué no hablarle? ¿Por qué no pedirle ayuda? ¿O crees que sea un enemigo? El tiempo lo dirá, Salim. No podemos hablarle porque aparece y desaparece entre la selva. Si él decide interrogarnos, lo hará cuando así lo juzgue necesario. ¿Y entonces qué haremos? Por lo pronto hacer un recuento de nuestras pertenencias. Veamos con lo que contamos para subsistir en la selva. Espera, mira, tenemos un mapa de la región. Nos servirá para saber tal vez dónde nos encontramos. Yo únicamente traigo mi onda. De haber sabido la traición que iba a jugarnos Rosco, me prevengo con víveres, señor. De haber sabido la traición de ese hombre, yo la habría impedido, Salim. Pero no hay que alarmarse. Aún tengo en mi poder esto. La cerbatana de dardos omníferos. Sí, muchacho. Mi arma favorita. Me siento un poco tranquilo al tener en mi poder esto. Vaya equipo que tenemos para subsistir en la selva. ¿Realmente? Un mapa de la región, una onda y tu inseparable cerbatana. Ah, y una caja de fósforos. Olvidas algo muy importante, Salim. ¿Qué, señor? Nuestro cerebro. Mientras conservemos la mente lúcida, tenemos esperanzas de salvación. Bien, ahora examinaremos el mapa. Los azules ojos de Calimán escudriñaban aquel mapa. Recuerdo que volamos desde Tuzla siempre con ruta hacia el sureste, tomando en cuenta que el aparato se desplazaba a una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora y estuvimos en vuelo durante hora y media. Calculo que nuestra posición está localizada aquí. El mapa señala a esta zona como dice Barranca de Zaragoza. ¿Así se llama esta zona? Sí, así es, Salim. Creo que es aquí donde estamos. ¿Y a qué distancia de Bonampak, señor? Aproximadamente 100 kilómetros hacia el sur. ¿100 kilómetros en estas selvas? Es una eternidad. Bien, pues en marcha. ¿Y hacia dónde? Te extrañaba saberlo, pero debemos caminar hacia el sur hasta encontrar una zona dentro de la selva donde se halla árboles secos. ¿Árboles secos? Sí. ¿Pero qué es lo que piensas hacer, señor? Encontrar la salvación. ¿Con árboles secos? No entiendo. Ya lo entenderás a su debido tiempo, Salim. En marcha, vamos.
Y en el lejano campamento del profesor Mendoza, a orillas del lago San Lorenzo, donde permanecía sumergida la ciudad de Jiku Hall, el capitán Scott, desesperado por la tardanza de Roscoe con el equipo de buceo, había convencido a algunos lacandones para que se sumergieran en las grandes profundidades del lago para extraer valiosas joyas. Astutamente el capitán los había convencido primero regalándoles machetes, cuchillos y otras baratijas, pero sus planes eran aún más ambiciosos. Había logrado que los incautos nativos bebieran la ginebra que llevaba entre las provisiones. Traidoramente el capitán los había enviciado al alcohol, y los resultados eran satisfactorios para aquel hombre sin escrúpulos. Un joven lacandón había llegado sigilosamente hasta la rústica casucha donde se encontraba el capitán. Maco Blanco. Chembishba, estoy bien, bien, muchacho, pero entra de una vez. O sea lo que vienes. ¿Quieres otra botella de licor, eh? Sí, Maco Blanco. Me gusta ese licor como tú le dices, que guardas en esas botellas. Al principio no querías beber, ¿recuerdas? Me costó trabajo convencerte de que tomaras un trago. Decías que te quemaba la boca. Sí, Maco Blanco. Licor fuerte, quema boca. Pero ahora me gusta. Oh, sí, claro, y te sientes mejor bebiendo mi ginebra, ¿verdad? Eso te hace olvidar tus miserias, tu hambre y tus enfermedades. No te apenes que ese mismo hace al hombre blanco, al hombre de la civilización. Una vez probado los deleites del alcohol, no pueden dejarlo. Seré muchos que llegan hasta robar o matar con tal de seguir bebiendo. ¿Ah? ¿Y a qué has venido? Quiero otra botella de eso que guardas, amigo. Oh, ¿quieres más ginebra, eh? ¿O no tienes miedo de que tu jefe Chan Maco te descubra? Chan Maco no sabe nada. No sabe nada. Sí, ay, mucho cuidado tendrás en no decírselo. Bien sabes que Chan Maco no aceptaría que ustedes bebieran alcohol, y creo que hago mal en dártelo. Si Chan Maco se entera, pensará que yo te obligo a beber. Es mejor que te vayas, muchacho. No, Maco Blanco, dame una botella, dámela. ¿Y qué me darás a cambio, muchacho? La ginebra es un licor que cuesta mucho dinero, ¿entiendes? Cuesta mucho taquín, y en medio de la selva su valor se multiplica. ¿Con qué me pagarías otra botella, eh? Oye, Maco Blanco. Yo nadar en el lago, meterme muy hondo, hasta llegar a Jiku Hall. Ajá. Buscarás en el lago hasta llegar a las ruinas de Jiku Hall. ¿Y qué más? Continúo. Yo sacar joyas, collares de oro. Te los daré. ¿A ti te gustan, Maco Blanco? ¿Te gustan? Sí, claro que me gustan, pero ¿quién me dice que tú no me engañes? ¿Quién me dice si después de que te dé una botella tú cumples tu palabra? Oye bien, Maco Blanco. Yo respeto mi palabra. Me das botella y yo traerte collares y amuletos. Hay muchos allá abajo en el fondo del lago. Yo meterme al lago y traerte muchas cosas. Pero dame botella antes. Ajá. Bien, de acuerdo, muchacho. Confiaré en tu palabra. Te daré toda una botella de ginebra y a cambio me traerás a los collares de oro que puedas encontrar. ¿De acuerdo? Sí. Bucea hasta lo más profundo del lago. Aunque sientes que te ahogas, permanece allí mucho tiempo para que traigas collares, amuletos, vasijas, todo lo más que puedes, ¿eh? Y tráelos esta noche aquí, sin que nadie te vea, ¿eh? ¿Cumplirás tu palabra? Sí. Ahora dame botella. Dame botella. Bien, te la daré. Y aquí la tienes, ¿eh? Y oye bien, dile a tus hermanos que ellos también pueden tener de estas botellas de licor sabroso.
Lo único que tienen que hacer es meterse en el lago y traerme joyas, ¿comprendes? Yo les daré todas las botellas que quieran. Sí, Maco Blanco. Ahora vete y cuídate que Chanmaco no te vea, ¿eh? O lárgate. El joven lacandón se alejó rápidamente y el capitán pensó: magnífico negocio. Cambiar botellas de ginebra por joyas muy valiosas. Los tengo en mis manos. ¡Canalla! Profesor, estaba usted ahí. Entonces se ha dado cuenta. Sí, me he dado cuenta de su bajeza. Es usted el más cobarde y vil de los hombres. ¡Asesino! El profesor Mendoza temblaba de ira y rencor al descubrir la trampa del capitán Scott. He descubierto su juego, capitán. ¿Lo oye bien? Me he dado cuenta de su canallada. No sé de qué me habla, profesor. El crimen tan incalificable que usted comete con esta pobre gente. Valido de no sé qué medios ha enviciado a algunos lacandones a que beban ese asqueroso licor que usted tiene. Los ha enviciado al alcohol para obligarlos a que le traigan joyas de Jiku Hall. A cambio de una botella de ginebra, usted los obliga a que se sumerjan en el lago para extraer joyas, para robar joyas que luego le entregan. Ellos lo hacen de buen grado. No, usted los obligó en un principio a beber, hasta que ellos, sin saber el daño que se hacen, le han tomado gusto al alcohol y ahora son capaces de traicionar a quien sea, de obedecer sus órdenes con tal de que usted les entregue otra botella. Pero escuche bien, capitán Scott, o termina este negocio sucio e inhumano, o soy capaz de... ¿De qué, profesor? De decírselo todo a Chanmaco. Y eso significa que usted va a pagarlo todo con su vida. ¿Lo oye? Con su vida. Lejos de ahí, en la zona selvática donde se hallaban perdidos Calimán y el pequeño Solín. Es inútil, Calimán. No llegaremos a ninguna parte. Hemos caminado todo el día y no sabemos dónde estamos. Mis cálculos han fallado. Creí que antes de que cayera la noche, ese lacandón que nos ha estado vigilando se presentaría ante nosotros. Veo que tendré que obligarlo a presentarse. Solo él puede salvarnos y lo obligaré a venir. ¿Qué planea Calimán? ¿Cómo obligará a ser salvado por el misterioso lacandón que los vigila en medio de la selva? ¿Y qué ha pasado con la joven Mariela, que fuera raptada por el traidor Rosco? ¿Dónde está Mariela? ¿Y qué peligros le acechan? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en... Los misterios de Bonham Park. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está... El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.